Entonces, veo caras nuevas hoy y bueno, lamentablemente como es un curso tan apretado, yo voy a presuponer cosas que hablamos ayer. Y entonces, bueno, no sé qué decirles porque no puedo repetir lo que hablamos ayer. Entonces puede ahí haber a lo mejor, no sé, un vacío en lo que se está hablando. Al menos histórico, porque allá hablamos de la parte histórica y de muchas otras cosas. Bueno, entonces, hoy me voy a concentrar en continuar la conversación del fundamento epistemológico y las implicaciones de ese fundamento epistemológico de la epistemología eurocéntrica para ese fundamento epistemológico para el tema de la migración y las políticas públicas de migración. Ayer enfocamos bastante en el tema de las teorías de migración, el zona de ser y no ser, qué significa el racismo y todo eso, ¿no? Hoy nos adentramos más en la epistemología moderna colonial que fundamenta la ciencia social y por supuesto los estudios de migración. Entonces tenemos que comenzar por René Descartes, ¿no? René Descartes, ¿no? El fundador de la filosofía moderna que hablábamos ayer, que es una filosofía racista, sexista, epistémica, ¿no? Y le explicamos todo eso ayer. ¿Por qué le llamamos a la epistemología de la universidad occidentalizada y a la epistemología moderna y a la epistemología de la izquierda occidentalizada, que es racista, diagonal, sexista, epistémicamente? Eso fue Ayer estuvimos 4 horas en eso. Entonces, con el permiso de los que no estuvieron ayer, hoy asumimos que ya se conoce eso y seguimos para adelante. Entonces, decíamos que eso está fundamentado, pues el yo pienso, luego existo, de René Descartes, está fundamentado en los 4 genocidios epistemicidios que hablábamos ayer. Hablamos ayer de 3. Se nos queda 1. En el siglo XVI. Hay 4 genocidios epistemicidios que son el fundamento que le da el privilegio epistémico al hombre occidental. ¿Se acuerdan? Hablamos de la conquista de Al-Ándalus. Genocidio, epistemicidio contra musulmanes, genocidio, epistemicidio contra judíos, ¿no? Ahí hay 2 genocidios epistemicidios. ¿Por qué epistemicidio? Porque hay una destrucción de conocimiento que ayer también conversamos sobre eso. No es solamente que conquistas un espacio y liquidas físicamente a la gente, es que borras la memoria a través de la destrucción, la quema de las bibliotecas. Luego tenemos un genocidio epistemicida, eso es 1492, ya cuando se finaliza la conquista del Andaluz, el 2 de enero de 1492. Hablábamos de cómo el 11 de octubre se reúne Colón con el rey y la reina, le dan la autorización a Colón para ir a las Américas, el mismo año llega a Colón el 12 de octubre de 1492. Y allá se practica otro genocidio epistemicidio hacia los pueblos indígenas en las Américas. Genocidio va acompañado de epistemicidio, no puede haber uno sin el otro. Luego hablamos del discurso de las casas y Sepúlveda, ¿no? El diario de Colón, Pueblo sin alma, 12 de octubre de 1492, y el debate que se abre hasta 1552, el juicio de Valladolid entre las casas y Sepúlveda, donde el Imperio Español pone en un tribunal teológico la decisión de si tienen alma o no los indígenas de las Américas. Y ahí, recordemos que se decide que si tienen alma, los pasan de la esclavitud a la encomienda, otra forma de trabajo forzado, de trabajo coercitivo, no fue que los liberaran, y traen entonces africanos secuestrados en África a esclavizados en las Américas, y los traen en millones. Y hay otro genocidio epistemicidio. El genocidio epistemicidio hacia los indígenas, queman los códices,
que era el equivalente de los libros de los indígenas, con sus conocimientos de astronomía, biología, de una cantidad de conocimientos enorme, y practican genocidio epistemicidio hacia los africanos. Queda un genocidio que no hablamos, epistemicidio, que era la quema masiva de mujeres en este territorio que llamamos acá Europa, al mismo tiempo que están ocurriendo todos estos genocidios epistemicidios en el siglo XVI. Y es la acusadas de que de brujas. No sé si lo hablamos. Acusadas de brujas. ¿No? Y la acusación de bruja, bueno, ¿por qué? Porque tenían conocimientos, que eran milenarios, indoeuropeos, indígenas de este territorio, y que se transmitían de generación en generación, y habían conocimientos de medicina, conocimientos de astronomía, muchos conocimientos ahí que fueron liquidados, aniquilados. Y como ellas no producían libros, los libros eran ellas mismas, porque el conocimiento era transmitido oralmente, las queman a ellas. Ahí no hay códices ni libros que quemar, ahí las queman a ellas mismas. Los libros eran ellas. Y queman millones. No estamos hablando de 2 o 3 miles, un caso accidental en un pueblo que quemaron unas mujeres. No, estamos hablando de millones de mujeres en este territorio aquí que llamamos Europa, que fueron quemadas vivas. Todo esto está pasando en el siglo XVI. Así que volviendo a la discusión que teníamos ayer sobre René Descartes, cuando René Descartes dice yo pienso, luego existo, y pone todos los atributos del Dios cristiano en este yo, y claro, nunca dice quién es ese yo, no tiene por qué decirlo, porque en la época, en el sentido común de la época, era claro quién era. No era una mujer de este territorio o de fuera de este territorio, occidental o no occidental, porque ya habían aniquilado, había genocidio epistemicidio contra las mujeres en este territorio. No eran pueblos no occidentales como judíos, musulmanes, indígenas, africanos, con los cuales también se había practicado genocidio epistemicidio. Así que ¿quién quedaba con el privilegio epistémico? ¿Quién era ese yo que Descartes decía que puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios? Es decir, que ahora es Dios en la tierra. Ya no hace falta el Dios cristiano. Los atributos del Dios cristiano, lo que hace Descartes es transferírselo, secularizarlo en este yo. Este yo pienso, luego existo, que es el nuevo fundamento del conocimiento. ¿Quién es ese yo? Decíamos ayer que Enrique Dussel dice que la condición de posibilidad del yo pienso, luego existo cartesiano a mediados del siglo XVII es el yo conquisto, luego existo. Es decir, quien está hablando, ese yo que está hablando, del que habla Descartes, que ahora tiene todos los atributos del Dios cristiano, ahora se piensa como si fuera Dios, que yo le llamo un universalismo idolátrico, porque ahora está produciendo conocimiento como si él mismo fuera Dios. Esa arrogancia, ¿cuál es la condición de posibilidad de esa arrogancia? Lo que dice Dussel es que el yo pienso, luego existo cartesiano está precedido por el yo conquisto, luego existo. Por 150 años de yo conquisto, luego existo. Es decir, quien está hablando ahí es el ser imperial, que ha conquistado el mundo y ahora se pone en el lugar de Dios y se asume a sí mismo como Dios y se asume a sí mismo como principio y fin y con el privilegio epistémico del único posible y capaz de producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Esas son las palabras de Descartes. Desde el ojo de Dios. Entonces, lo que yo planteo es que lo que media el yo conquisto, lo existo, con el yo pienso, lo existo, hay una mediación, que es lo que hace posible que ya a mediados del siglo XVII sea sentido común que ese yo es un hombre occidental, no puede ser una mujer, no puede ser un judío, no puede ser un musulmán, no puede ser un africano, no puede ser un indígena.
Y esa mediación es el yo extermino, luego existo. En la conquista, el yo pienso, luego existo, yo conquisto, luego existo, practicó yo extermino, luego existo, y produjo el yo pienso, luego existo. Es decir, hay una mediación entre el yo conquisto, luego existo, y el yo pienso, luego existo. Ese yo pienso, luego existo, ese yo que se asume como si fuera Dios, que asume los atributos del Dios cristiano, que se piensa como si fuera el ojo de Dios. Palabras de René Descartes, que funda la epistemología moderna colonial, y es la epistemología con la cual estamos todavía en la universidad occidentalizada, porque el conocimiento se asume desde premisas cartesianas, de que usted tiene que producir, la ciencia produce conocimiento objetivo en el sentido de neutralidad, porque es un punto de vista que no está situado en ningún lugar, es el ojo de Dios. Para él poder argumentar eso, decíamos que él necesitaba dos mecanismos. El mecanismo del dualismo, es decir, él tenía que decapitar la mente del cuerpo para poder argumentar que ese yo puede producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Universal en el sentido de más allá de cualquier particularidad, más allá de cualquier tiempo y espacio, en ese sentido como si fuera Dios. Y objetivo en el sentido de neutral. Para él poder argumentar, hacer ese argumento, necesita el dualismo. Porque ¿qué pasa si la mente está produciendo conocimiento desde un cuerpo? ¿Qué pasa si tú pones la mente en un cuerpo? Pues ya tú estás en un lugar y en un tiempo-espacio. Ya tú no eres Dios. Ni puedes producir un conocimiento desde el ojo de Dios. Porque tú naces en un cuerpo y en un lugar y en un espacio y tienes límites. Por eso él necesita el dualismo. Él necesita decir que la mente es una sustancia diferente al cuerpo para poder poner la mente a flotar por las nubes, como si fuera el Dios cristiano que está flotando por las nubes, mirando el mundo desde allá y no está determinado por ninguna particularidad del mundo. Por eso él necesita argumentar el dualismo. Sin el dualismo él no podría argumentar que ese yo produce un conocimiento desde el ojo de Dios. Porque si tú produces un conocimiento atado a un cuerpo, entonces ya no eres Dios. Ya estás pensando desde una particularidad en el mundo, ya no estás flotando en el aire. Y el segundo mecanismo que él utiliza es el solipsismo. De que ese yo va a producir un conocimiento que va a tener certeza de conocimiento a través de un monólogo interno consigo mismo. Donde se hace preguntas y se las contesta en un monólogo interno hasta llegar a la certeza del conocimiento. Ese método monológico de un monólogo interno consigo mismo, ¿por qué él necesita eso para argumentar que ese yo produce un conocimiento desde el ojo de Dios? Pues muy sencillamente porque él necesita, para hacer ese argumento, desvincular al individuo, al yo, de las relaciones sociales con otros seres humanos. Porque si el conocimiento se produce en un monólogo interno, usted no está determinado por la sociedad en que usted nace. ¿Qué pasa si los humanos producimos conocimiento dialógicamente? Es decir, en relaciones sociales, en comunicación con otros seres humanos. Pues ya no puedes argumentar el ojo de Dios. Porque significa que tú naces en una sociedad, en una espacio-temporalidad particular, en un momento dado de la historia, en una sociedad particular, y es desde allí que estás pensando. Entonces ya no puedes argumentar que eres el ojo de Dios ni que eres Dios. ¿Me sigue? Por eso necesita del dualismo y el solipsismo para poder hacer este argumento que este yo, que ya no necesita del yo cristiano, es una ruptura con la teopolítica del conocimiento, con la teología. Ahora él va a poner este yo en el centro, con el privilegio epistémico, ese yo es el único que va a ser capaz de producir conocimiento verdadero con letra mayúscula, universal, en el sentido de más allá de tiempo y espacio y más allá de cualquier particularidad,
objetivo en el sentido de neutralidad y por tanto el ojo de Dios. Ese es el ojo de Dios. Es decir, él agarra los atributos del Dios cristiano y los seculariza y los traspasa a este yo. Que ahora este yo es el nuevo Dios en la tierra. ¿Y quién es ese nuevo Dios en la tierra? Dice Enrique Dussel desde América Latina. Ese es el ser imperial. Ese es el que esa arrogancia solamente puede venir de alguien que se ha hecho centro del mundo, él mismo. Y se hace centro del mundo él mismo a través de ¿qué? Del yo conquisto, luego existo. De 150 años del yo conquisto, luego existo. Donde ahora como yo he conquistado el mundo, 150 años después yo puedo decir, yo pienso, luego existo, yo determino aquí qué es verdad, qué no es verdad, qué es realidad, qué no es realidad. Y puedo juzgar a los otros en términos de decir, esos conocimientos de estas otras civilizaciones y culturas son inferiores a mí. Racismo epistemológico. Pero no es solamente racismo epistemológico, es racismo diagonal sexismo. ¿Por qué? Porque tampoco las mujeres entran ahí. Ni occidentales ni no occidentales. Porque se ha practicado genocidio, epistemicidio contra mujeres no occidentales y con las propias occidentales de acá. Entonces la condición de posibilidad de la epistemología moderna es el yo extermino, luego existo. Es que una vez exterminaste física y epistémicamente un grupo de millones de personas en el mundo, entonces tú puedes ahora pararte y decir, yo pienso, luego existo, yo soy el que decido aquí qué es verdad y qué no es verdad, qué es realidad y qué no es realidad. Y además, soy el que digo si lo que tú piensas es válido o no. Y ese es el ser imperial hablando. Ese no es cualquiera. Y ese ser imperial es un hombre occidental. Y eso es importante localizarlo porque de aquí en adelante se funda una epistemología, este es el fundamento histórico de una epistemología con la cual todavía estamos cargando. Y si tú tienes alguna duda, vete a cualquier disciplina de las ciencias sociales, vete a cualquier disciplina de las humanidades y dime a quiénes tú lees como canon de pensamiento. ¿Quiénes son los que te enseñan a ti en la universidad occidentalizada? Dijo occidentalizada porque es un aparato de poder mundial. No es occidental, no es que sea la universidad de Occidente, es que es la universidad occidentalizada. Es un aparato de poder mundial que está en todas partes, que está en Buenos Aires, en Dakar, en Nueva Delhi, en París, en La Coruña, en Madrid, San Francisco, Nueva York, está por todos lados. Y socializa a las élites del mundo en esa epistemología racista, sexista, epistémicamente hablando. Y todos estamos inscritos allí, sobre todo los que estamos en este espacio y los que nos hemos educado aquí. Estamos inscritos en esa epistemología, porque usted va a un salón de clases de cualquier departamento en las ciencias sociales y las humanidades y usted ¿qué va a aprender? Las teorías de hombres de 5 países. Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. Que no es ni siquiera representativo de lo que llamamos Occidente. Porque hay países ahí que forman parte de lo que se llama Occidente que no aparecen allí los teóricos de la ciencia social, ni siquiera los hombres de esos países. Ya no hablemos de las mujeres. Allí no aparecen las mujeres de los 5 países que se privilegian. Aparecen hombres de 5 países. Si tienen dudas, vete a un departamento de sociología, antropología, ciencias políticas, vete a historia, vete a cualquier departamento. Vas a ver quiénes son los autores que usted tiene que aprender. Hombres de 5 países. 5 países que componen el 12% de la humanidad. Y si decimos que son los hombres, 6%. Entonces la experiencia histórico-social del 6% de la humanidad nos va a decir a nosotros cuáles son las teorías que ahora tenemos que aprender para aplicar a otras partes del mundo que han vivido otra experiencia histórico-social muy diferente. ¿Saben? Eso es un provincialismo disfrazado de universalismo. ¿Por qué? Porque son teorías que nacen al calor de una experiencia histórica particular, que es la experiencia histórico-social de estos 5 países, y por allí no aparece
más nadie. Aunque la experiencia histórico-social del resto del mundo es muy diversa, y hay teóricos y teóricas que han producido teoría de acuerdo a esas otras experiencias, esos teóricos y teóricas no aparecen en el canon de pensamiento hegemónico, ni de la izquierda occidentalizada, ni de la universidad occidentalizada. Están inferiorizados, por eso le llamo racismo diagonal sexismo epistémico. Porque hay un proceso de inferiorización de los conocimientos del resto del planeta. ¿Usted quiere ser sociólogo? Usted tiene que aprender a Bourdieu, usted tiene que aprender a Max Weber, usted tiene que aprender a Durkheim, usted tiene que aprender a Marx, usted tiene que vete sobre la lista y mira a ver de qué países son. ¿Usted quiere ser antropólogo? Bueno, usted tiene que aprender a Marshall Sahlin, usted tiene que aprender a Levi-Strauss, usted tiene que aprender, o sea, vete sobre la lista. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué aún el mismo concepto de Occidente se limitó a esos 5 países? Bueno, pues pasemos a Immanuel Kant. Después de Descartes, fíjate que en Descartes hay 2 tipos de universalismo. Está el universalismo de lo que se enuncia, es decir, de lo que se dice, y el universalismo del sujeto de enunciación, de quién lo dice. Hay 2 tipos de universalismo ahí. ¿Quién es el que está autorizado? ¿Y quién es el único capaz y posible de producir conocimiento universal? El hombre occidental, más nadie. ¿Y los enunciados? Lo que dice ese sujeto de enunciación es otro tipo de universalismo, es el universalismo que produce ahí, ¿no? Entonces, vamos a Immanuel Kant. Immanuel Kant hablaba de un sujeto trascendental. Es decir, él se preguntaba cuáles son las condiciones de posibilidad de que en las ciencias naturales pudiera haber intersubjetividad entre los científicos en cuanto a las leyes o los descubrimientos que se hacían en la física, en las ciencias de la época. ¿Cómo es posible que podamos tener un acuerdo en lo que observamos de la realidad empírica? Pues él decía que la posibilidad de eso pasaba por el hecho de que hay unas categorías a priori en el cerebro humano, y esas categorías son las que permiten entonces organizar la realidad empírica, de manera que nosotros nunca podemos conocer la cosa en sí misma, siempre está filtrada por las categorías a priori, esas categorías de las cuales ya venimos: tiempo, espacio, cantidad, cualidad. Él iba sobre una serie de categorías que él decía que eso está en la mente humana y que son universales, ¿no? Pero entonces uno se pregunta, él estaba ahí él cuestionaba el universalismo de la enunciación, de los enunciados, ¿no?, que hablaba Descartes. Porque él decía, nunca podemos conocer la realidad como si fuéramos Dios, porque nunca podemos conocer las cosas en sí mismas, porque siempre está filtrada por esas categorías que tenemos en la mente, que filtran la realidad empírica. Nunca podemos conocer la realidad en sí misma, transparentemente, porque de alguna manera la contaminamos con estas categorías a priori. Y eso es lo que él llamaba el sujeto trascendental. El sujeto trascendental no es otra cosa que ese sujeto que tiene categorías a priori en el sentido de que antes de tú ir a ver el mundo ya están incrustadas en tu cerebro esas categorías, y tú siempre vas a filtrar lo que ves en el mundo y lo que haces con el mundo a través de estas categorías. Y eso es lo que permite que entre los humanos haya intersubjetividad, en términos de conocimiento y en términos de muchas cosas, ¿no? Es lo que él planteaba. Pero ¿qué pasa? Te vas a los escritos antropológicos de Kant y te haces la pregunta que hace Dussel a Descartes. ¿Quién está hablando y desde dónde está hablando? ¿Quién es el sujeto trascendental? O sea, ¿quién es el yo cartesiano? Decíamos, es ese yo imperial.
ese yo conquisto lo existo, yo extermino lo existo, el que hace posible el yo pienso lo existo, atribuyéndose todos los atributos de Dios. Pues ¿quién es el sujeto trascendental de Kant? Bueno, en el caso de Kant queda muy claro, porque él en los escritos antropológicos lo dice que el sujeto trascendental, es decir, la razón, la racionalidad, está en el hombre blanco al norte de los Pirineos. Lo dice así. Nosotros venimos y leemos a Kant o a Descartes y decimos, mira, el yo pienso lo que sí, está hablando de mí. O el sujeto trascendental, las categorías a priori, está hablando de mí. Pues no está hablando de nadie en esta aula. Nadie en esta aula está en el sujeto trascendental kantiano. Ninguno de nosotros. Pues para él es un hombre blanco al norte de los Pirineos. Al sur de los Pirineos no hay uso de razón. Son sujetos irracionales porque están contaminados de cosas africanas, musulmanas, islámicas. Y claro, el hombre amarillo, él usa estas palabras, el hombre negro y el hombre rojo son sujetos sin uso de razón, son irracionales. El rojo es los indígenas de las Américas. Él usa color ya. Hablábamos ayer cómo el racismo no empieza por color, empieza por un marcador religioso, si tienes algo o no. ¿Se acuerdan? Ahora ya, con la entrada de africanos al proceso de esclavitud en las Américas, viene el racismo de color con fuerza, y ahora ya Kant está hablando de color. Y habla del hombre amarillo, el hombre negro, el hombre blanco al norte de los Pirineos. Hombre, porque las mujeres ahí no entran, ni occidentales ni no occidentales. Y los hombres abajo de los Pirineos no entran tampoco. Entonces, ahí tiene una jerarquía epistemológica de superioridad e inferioridad que se reproduce en Kant, donde si bien él cuestiona el universalismo de los enunciados, el universalismo del sujeto de enunciación, él vuelve y lo reproduce. Porque él pone otra vez el acento. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué ahora la península ibérica está fuera? Cuando la península ibérica comenzó el proceso de expansión colonial a las Américas. ¿Qué pasó ahí? Pues es lo que hablábamos ayer. Después de la guerra de 30 años, en el siglo XVII, Holanda desplaza a España como centro del nuevo sistema capitalista mundial que se genera a partir de 1492. Se hace el nuevo centro y comienzan a aplicarle las categorías raciales que la península ibérica reprodujo hacia el mundo africano, indígena, musulmán, judío, ahora a los españoles mismos. A los portugueses mismos. Y empiezan los del norte de Europa a nombrar a los del sur de Europa como sujetos inferiores. Y eso queda muy claramente plasmado en Immanuel Kant, el famoso filósofo de la Ilustración del siglo XVIII, que tanto se cita y se venera. En Immanuel Kant queda muy claro que ya el sur de Europa está inferiorizado frente al norte. Estamos hablando, eso ocurre ya desde el siglo XVII, cuando Holanda pasa a ser el nuevo centro del sistema mundo, desplazando a España luego de la guerra de 30 años. Por eso es, miren lo que están viviendo ustedes ahora. Observen lo que están viviendo ustedes ahora. Ustedes nunca fueron a Europa. Ustedes siempre estuvieron vistos por el norte de Europa como seres inferiores, como no, gente que no es parte de Europa. Yo me acuerdo venir aquí en los años 90
a España y encontrarme con gente de las otras generaciones que habían sido migrantes en Alemania, habían sido migrantes en Inglaterra, habían sido migrantes en Francia. Y yo decía, no, que los europeos, decían, pero ¿desde cuándo nosotros somos europeos? ¿Qué cuento es ese? Europeos nosotros, pues, allá arriba nadie nos ve como europeos. Así era como a la gente hablaba la generación antes que la de ustedes, que había vivido esa experiencia y que además había vivido la experiencia de ser un sureuropeo, porque el sur de Europa siempre fue un lugar empobrecido frente al norte. Lo que pasó fue que vinieron los 20 años de la ilusión, los 20 años de Unión Europea, y las nuevas generaciones se creyeron el cuento que ahora son europeos. Y se creyeron que, bueno, ahora somos europeos y ya dejamos atrás el subdesarrollo. Pero no, ustedes, eso es una gran ilusión. Ustedes nunca fueron para el norte de Europa, Europa. Y perdieron ese protagonismo muy temprano, desde el siglo XVII, cuando pierden centralidad en el nuevo sistema mundo que se creó a partir de la expansión colonial de España a las Américas en 1492. Eso se perdió en el siglo XVII con la guerra de 30 años contra Holanda. Y Holanda se constituye en el nuevo centro, y ahora el centro de ese nuevo sistema mundo pasa al noroeste de Europa. Y el sur de Europa queda desplazado. Todo eso está también constituido con toda la reforma y contrarreforma, donde el norte de Europa se constituye ahora con una identidad cristiana diferente, somos los protestantes, ustedes son los católicos, y empieza a haber una división norte-sur Europa, que pasa por el tema de la inferioridad racial. Allá se consideran superiores, y eso ha sido siempre así, aún en los 20 años de ilusión de Unión Europea. Ahora viene con fuerza, porque ahora váyanse a los periódicos en el norte de Europa a ver qué dicen de ustedes. Pues la causa de la crisis no es que el capital financiero norteamericano, francés, alemán, incluso hasta español aliado con ellos, se robaron hasta los clavos de la cruz. Esa no es la causa de la crisis. La causa de la crisis es que ustedes son perezosos. ¿Ah? Ustedes son perezosos y corruptos. Son las dos versiones que se manejan desde hace ya siglos para hablar del africano, del latinoamericano y del asiático. Abran los ojos. Ustedes nunca han sido Europa. Sálganse de ese cuento. Ustedes fueron, en un momento, tuvieron los privilegios de haber sido parte de un imperio, luego un imperio en decadencia, pero subalternizado frente al norte de Europa. Ahora les llegó la hora nuevamente. Ahora están donde estaban hace 40 años. Ahora están donde estaban sus abuelos hace 40 años. Ahora vuelven a ser un país empobrecido y un país donde hay un montón de gente perezosos y corruptos. Eso es como se explica la crisis en el norte de Europa, y así se habla de los PIGS. ¿Saben lo que es PIGS? Portugal, Italia, Grecia and Spain. PIGS. ¿Saben lo que quiere decir PIGS? P-I-G-S. Cerdos, por si no se han enterado. Así es como se habla en Gran Bretaña y en el norte de Europa de ustedes, como cerdos. Y eso viene de siglos, eso no es una cosa nueva, por eso les estoy haciendo esta historia. Abran los ojos porque ustedes ahora, por eso cuando Rajoy dice, no somos Uganda, pues lo siento, para la Merkel tú eres Uganda, y abre los ojos porque eres Uganda. ¿No se acuerdan? Cuando él gritó, pero si no somos Uganda, ¿cómo nos tratan así? Bueno, pues ustedes son Uganda. Para esa gente del norte, ustedes son Uganda. Y lo dice Kant claramente en los escritos antropológicos. La razón está al norte de los Pirineos, al sur. Está contaminado de cosas africanas y cosas musulmanas y cosas así.
Lo dice Kant muy claramente. Y así es como se piensa de ustedes allá arriba. Sálganse del cuento ya. De ese cuento de hadas. Es un cuento de hadas, esto de Europa. Además, es un cuento de hadas donde les han hecho creer ustedes que ustedes son una raza superior frente al mundo y cosas por el estilo. Cuando esa gente allá arriba no los ve ustedes así. Arriba de los Pirineos ustedes no son vistos así. Pero eso viene ahora con fuerza. Eso ya está aquí con fuerza. Ya ustedes están enfrentando la realidad. Lo otro era una burbuja. Una burbuja ahí de 20 años que duró un tiempo. Pero ustedes vuelven a donde estaban hace 40 años. Y donde han estado por siglos. Como un país empobrecido, dominado y explotado por los países del norte de Europa. Y ahora vuelven a ustedes a salir para Alemania, para Inglaterra, para Francia, de mano de obra barata para allá. Hasta para América Latina están saliendo. Y ahora recientemente vi de una yola que cruzó el Mediterráneo de españoles que entraron ilegalmente a Argelia y fueron arrestados. O sea, el mundo al revés, ¿no? Antes era para acá, ahora van para allá. Y fueron arrestados como migrantes ilegales, clandestinos, en Argelia. ¿Ah? Bienvenido al, como dice la película esa de Matrix, al desierto de lo real. ¿Conocen la película de Matrix? Bienvenidos al desierto de lo real. Ya se acabó el cuento. Entonces, ¿qué pasa? De Kant saltamos a Hegel. ¿Y Hegel qué decía? Hegel decía, lo que decía Hegel era de que las categorías a priori de Kant, esas que él decía que estaban incrustadas en el cerebro a través del cual se filtra la realidad empírica y que nunca podemos conocer las cosas en sí mismas, él decía, esas son categorías que se han elaborado a través de la historia, decía él. Eso no es que esté incrustado en la mente humana, eso es que a través de la historia de la humanidad se han ido desarrollando estas categorías y la civilización humana empezó en Oriente, en los pueblos amarillos, pero los pueblos amarillos se quedaron en una etapa infantil, no evolucionaron, y el espíritu, lo que él llama el espíritu, el desarrollo del espíritu, que no es otra cosa que el desarrollo de la civilización, el espíritu viene a culminarse y a madurarse en la civilización europea. Hegel. Ya estamos en el siglo XIX. Y el espíritu, si bien empezó en Oriente, en los pueblos amarillos, se quedó en una etapa infantil. No maduró. Madura con Europa, con el hombre europeo. El hombre. Eso yo lo digo a propósito, el hombre. No lo estoy diciendo en términos genéricos, estoy diciendo en términos de género. El hombre europeo. Así era como hablaba. Entonces tienes, el espíritu nunca pasó ni por África ni por las Américas. Es decir, ni por los pueblos negros ni por los pueblos rojos. El espíritu nunca pasó por allí. Esos son pueblos sin historia. Esos son pueblos primitivos. Así como hablaba Hegel. Entonces, él va a criticar a Kant porque va a decir, ese tema de la cosa en sí, pues no. Como somos la culminación de la filosofía y de la historia de la civilización humana, nosotros sí podemos conocer las cosas en sí mismas. No hay tal dualismo entre nuestro conocimiento y el conocimiento de las cosas, sino que lo que nosotros conocemos corresponde a la realidad objetiva del mundo.
O sea, que él vuelve a restaurar el universalismo de los enunciados de Descartes. Pero él lo va a restaurar de otra manera diferente a Descartes, porque él va a decir, él va a restaurar el ojo de Dios nuevamente, diciendo, pero ahora la narrativa es la secularización, no de los atributos de Dios, sino del juicio final de la Biblia, el Apocalipsis. Él va a decir cómo la civilización europea es la civilización más avanzada y la cumbre de la humanidad. De aquí en adelante no va a haber nada nuevo, va a ser repetición de lo mismo. Entonces yo, como el filósofo del fin de la historia, puedo mirar hacia atrás en la historia y reconstruir todos los conocimientos de todos los conocimientos. Por tanto, tengo el ojo de Dios. Yo ahora hago juicio desde el fin de la historia y reconstruyo el conocimiento de todos los conocimientos. ¿Qué es el conocimiento de todos los conocimientos? El saber absoluto. Y ahora yo soy el filósofo del saber absoluto. Pero yo puedo llegar al saber absoluto porque yo soy como Dios en el Apocalipsis, en el juicio final, que ahora paso juicio sobre la humanidad y puedo reconstruir el saber de todos los saberes. De manera que diferente a Descartes, donde el universalismo llegaba de manera inmediata, en el caso de Hegel llega mediadamente, llega a través de una reconstrucción a posteriori de la historia. Pero solamente lo puede hacer porque él se concibe como el filósofo del fin de la historia. La metáfora es la del juicio final. Él es como Dios al final de la historia, como nada nuevo va a venir de aquí en adelante porque Europa es lo máximo. La civilización europea es lo máximo y de aquí en adelante nada nuevo emergerá. Lo que habrá es repetición de lo mismo. Pues yo ahora puedo reconstruir el saber de todos los saberes. Ese era el planteamiento de Hegel. Entonces restaura el universalismo de los enunciados y el ojo de Dios de Descartes, que Kant lo había puesto en cuestión, con la idea de que nunca puedes conocer la cosa en sí misma, ¿no? Y el universalismo del sujeto de enunciación, es decir, ¿quién puede producir ese conocimiento universal desde el ojo de Dios? Pues hay una continuidad muy fuerte de Descartes, Kant a Hegel, porque va a decir él que solamente lo puede hacer un hombre europeo, porque Europa es la civilización más avanzada, la cumbre de la civilización. No va a haber nada nuevo de aquí en adelante. Y por tanto lo que vamos a tener es una repetición de lo mismo, y yo, Hegel, soy el que tengo ahora el privilegio epistémico, porque soy el como Dios en el juicio final, que puedo reconstruir el saber de todos los saberes, que es el saber absoluto. Entonces, el sujeto de enunciación, el universalismo del sujeto de enunciación es un hombre europeo, nuevamente, que tiene el privilegio epistémico de tener el ojo de Dios, el saber superior sobre todos los demás pueblos y gente en el mundo. Luego viene Marx, como discípulo de Hegel, lo que hace es que donde estaba en la evolución del espíritu en Hegel, está la evolución de los modos de producción en Marx. Y va a decir que solamente desde el modo de producción más avanzado de la humanidad, que él consideraba que era el capitalismo, en este caso el capitalismo británico, se puede tener las categorías críticas para poder hacer juicio sobre los modos de producción precapitalistas. Es una idea muy hegeliana, ¿no?, del fin de la historia. O sea, tú, desde lo más avanzado, tú reconstruyes
todo lo del pasado que es más atrasado más atrasado de ti. Esa idea de que lo demás es atrasado y tú estás en el punto de vista más avanzado porque tú estás en la parte evolutiva máxima. Marx reconstruye la misma idea, pero para hablar de la reconstrucción de los modos de producción. Y él va a ver que el motor de la historia es esa evolución de modos de producción a través de la lucha de clase. Entonces el conocimiento él lo va a situar en relación a la lucha de clase y a los modos de producción. Y va a decir que ahora, en el modo de producción más avanzado, que él le llamaba el capitalista, porque todo lo demás para él era atrasado, él reproduce todo el orientalismo de la época hegeliana, donde para él los pueblos fuera de Europa eran primitivos. Él justificaba la invasión británica de la India, porque decía que era la única manera de sacar a los pueblos sin historia de su primitivismo y de su modo de producción despótico, que era un modo de producción que se reproducía y no evolucionaba y no tenía temporalidad. Es decir, están fuera de la historia. Para traerlos a la historia había que invadirlos imperialmente y traerlos al capitalismo. Ese es Marx. Ese es Marx. No se equivoquen, estamos hablando del pensador crítico Karl Marx. Y apoyó la invasión norteamericana del norte de México porque esos eran pueblos primitivos que había que traerlos a la historia también. Él reproducía todo el racismo y todo el racismo, sexismo epistémico de la época. Pero la diferencia de Marx es que, frente a estos otros, es que él va a privilegiar entonces, él va a decir que el sujeto de enunciación con capacidad de producir un conocimiento crítico científico universal, en lugar de ser una élite europea, va a ser un proletario europeo. El apellido es importante. Es decir, él va a decir que desde el punto de vista del proletariado europeo, que va a tener el privilegio epistémico ahora de hacer una crítica radical a la economía política burguesa. Y ese sujeto de enunciación que ahora puede hacer eso sigue siendo un europeo, pero ahora es un proletario europeo. Los otros pueblos están inferiorizados frente al europeo. No son capaces de producir conocimiento crítico, conocimiento universal, etc. Esa era la visión de Marx. O sea, que tú ves cómo aún en el marxismo se reproduce el mismo esquema epistémicamente racista, sexista. Donde hay una noción de universalismo, donde solamente uno define para todos. Uni-versalismo, uno que define para todos. ¿Y quién es ese uno que define para todos? El hombre occidental. En unos casos el hombre de la élite occidental y en el caso de Marx el hombre proletario occidental. Sigue siendo un hombre y sigue siendo un europeo, quien tiene el privilegio epistémico. La universidad occidentalizada está impregnada por todos lados de esa epistemología. ¿Cómo nos salimos de allí, de ese esquema del universalismo? Uno que define para todos, porque como dije ayer, esa es la raíz de los proyectos imperiales, coloniales, porque el siglo XVI cristianiza todo te mato. Como yo tengo el privilegio epistémico y mi conocimiento es superior al tuyo, pues yo puedo decidir qué es mejor para ti. Y lo que tú digas que es mejor para ti no importa, porque tu conocimiento siempre, cualquier cosa que tú digas, cualquier cosa que salga de tu boca es inferior a mí. Entonces yo tengo el derecho de decidir sobre ti. Y en el siglo XVI era cristianiza todo te mato. Tú tienes unas prácticas que te tienes que cristianizar para salvar tu alma, pero si tú no lo entiendes por las buenas, lo vas a entender por las malas. Y si te tengo que matar para salvar tu alma, te mato.
porque yo sé que es lo mejor para ti. Siglo XIX, civilízate o te mato. Yo sé que es lo mejor para ti. Tú eres primitivo, eres un obstáculo al progreso y a la civilización. Yo te trato de convencer por las buenas, pero si no entiendes por las buenas, te tengo que hacerlo por las malas. Y si te tengo que matar, te mato en el nombre del progreso y la civilización. Siglo XX, desarrollate o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú no sabes lo que es desarrollarte, tú vives en pobreza. Aquí está la receta, no lo entiendes por las buenas, pues lo vas a entender por las malas. Entonces ahí están los golpes militares y los golpes de Estado, destruyendo democracias por todo el mundo, poniendo dictadores al servicio de las transnacionales occidentales. Golpes de Estado organizados por las agencias de inteligencia occidentales, sobre todo la CIA. Con millones de muertos y desaparecidos en todo el mundo. Pero claro, como yo sé que es lo mejor para ti, si te tengo que matar para eliminar el obstáculo que tú representas al subdesarrollo, pues te mato, porque eres un obstáculo al progreso y al desarrollo. Siglo XXI, democratízate o te mato. Tú eres autoritario, tú no sabes lo que es democracia. Bueno, pues si no entiendes por las buenas, pues te lo enseño con las bayonetas. ¿Cómo hacer democracia con las bayonetas? Fíjate cómo la epistemología de la que estoy hablando, el privilegio epistémico, ese racismo, sexismo del que estoy hablando, está articulado con los proyectos políticos, económicos, imperiales, coloniales en el mundo. Porque la base epistemológica de decir la manera de tú desarrollarte y salir de la crisis es cortando todo este paquete de ayudas sociales, todo este paquete de transferencia de recursos al pueblo, mandándote a la calle a miles de gente perdiendo sus hogares, y esa es la receta para tú salir del desarrollo. ¿Quién te dice? ¿Quién tiene la autoridad epistémica de definir esas políticas que luego se imponen aquí como proyecto global universal? Nuevamente, el hombre occidental al norte de los Pirineos, que son los que desarrollan las políticas económicas a partir de las ciencias económicas, entre comillas, que no funcionan, pero en ninguna parte, pero que es un gran cuento precisamente para seguir expoliando a los pueblos del mundo con el llamado neoliberalismo, ¿no? Las políticas neoliberales que ustedes están sufriendo hoy. Y les siguen diciendo que tienen que cortar más. Eso no termina, no, tienen que seguir cortando. Ustedes siguen cortando, mientras tanto esta gente sigue acumulando y sigue acumulando. Y ninguno va preso. Ninguno va preso. No sé si se han fijado. Se pueden haber robado miles de millones y ninguno va preso. Si usted va a una farmacia y se roba un dulce, ahí usted va a tener un problema, si lo agarran. Pero róbese miles de millones desde un banco, usted está libre de pecado. Dime. No, antes, porque como me imagino que seguirás, dos dudas que me surgieron con los autores. O sea, entendiendo que Marx viene de una raíz hegeliana y tal, pero Marx sí que introduce, con el materialismo histórico, sí que introduce... o sea, eso de que la generación de conocimiento es situada, el conocimiento dialéctico, ahí rompe un poco con el pensamiento cartesiano, ¿no? Él va a situar el conocimiento en relación a la lucha de clase, pero él va a mantener el privilegio epistémico del hombre occidental, en este caso el proletariado europeo, que tiene el privilegio epistémico. En ese sentido, él hace un giro materialista a la narrativa hegeliana, porque donde antes estaba el espíritu de la civilización, ahora está el modo de producción y la lucha de clase. Bien, pero el privilegio epistémico, en términos de lo que estamos hablando, sí, en ese aspecto. Estamos en lo mismo, porque se sigue reproduciendo el privilegio epistémico de los hombres occidentales, en este caso del proletariado europeo.
se sigue inferiorizando los conocimientos de los demás, justifica las invasiones imperialistas del siglo XVIII y XIX, en el nombre de la civilización. Karl Marx. Por eso apoyó la invasión norteamericana del norte de México y la invasión británica en la India. Porque para él esos son pueblos primitivos, que hay que civilizar. Hay que sacarlos del letargo de estar fuera de la historia. Y eso como único lo hacen con una invasión imperialista occidental. Y después la otra cosa del dualismo cartesiano, que bueno, que me parece brillante como lo has explicado, pero bebe del dualismo platónico, ¿no? Sí hay influencia del dualismo platónico, definitivamente. Pero aquí adquiere otras connotaciones que en la época de Platón, porque aquí estamos hablando de un sistema mundo, como expliqué ayer en detalle, que se organiza alrededor de la zona de ser y no ser, alrededor de superior e inferior, alrededor de... Entonces todo esto adquiere otras connotaciones. Sí, pero bueno, diferente a lo que había en la antigua Grecia. Recupera esa idea para profundizarla, por así decirlo, racializarla. Sí, el asunto es, vamos a ponerlo así, cómo el cartesianismo se convirtió en más allá de las intenciones de Descartes, cómo el cartesianismo fue apropiado en este sistema mundo como parte de un proyecto racista, sexista epistémicamente. Y cómo hasta nuestros días sigue siendo lo que informa los criterios de qué es ciencia y qué no es ciencia en las ciencias sociales. A pesar de que en las ciencias naturales se ha dejado atrás al cartesianismo, porque las ciencias naturales ya andan en otro lado, teoría del caos, teoría de la física cuántica, o sea, andan más allá, las ciencias naturales están cada vez más convirtiéndose en ciencias históricas. Lo que es curioso, ¿no? Porque las ciencias sociales, que se supone que fueran a su vez ciencias históricas, estaban imitando el modelo del positivismo y del cartesianismo siempre, y se han quedado atascadas allí. Mientras que las ciencias naturales cada vez más se mueven en dirección de historizar, de meter tiempo, espacio y cosas así en la producción de conocimiento. Y es curioso cómo las ciencias sociales siguen todavía operando bajo el paradigma cartesiano, que es muy mecanicista, y el paradigma de sujeto-objeto, objetividad como neutralidad, y cosas así. Conocimiento no situado, usted no se supone que se sitúe cuando produce conocimiento en la ciencia social. Usted no puede decir, como es, desde el punto de vista, o sea, desde mi punto de vista como mujer que he experimentado tal o cual cosa, pues yo produzco este conocimiento, ¿no? Usted no puede decir eso. Usted se supone que no se sitúe, que hable como si usted no estuviera situado en ningún cuerpo y en ningún espacio del mundo. Esa idea de el conocimiento no situado cartesiana sigue siendo muy importante en la producción de conocimiento en las ciencias sociales. El cartesianismo todavía sigue siendo muy fuerte como criterio de ciencia. Por eso estamos abordándolo, ¿no? No es una cosa que del pasado, es una cosa que está todavía muy viva. Aún entre los críticos del cartesianismo, se sigue reproduciendo este mito de la producción de conocimiento desde un no lugar, ¿no? Objetivo como desde el ojo de Dios y ese tipo de cosas. Objetivo como neutralidad. Usted puede ser objetivo asumiendo su parcialidad. Pero objetivo como neutralidad es otra cosa. Es como si tú estuvieras más allá de cualquier particularidad, como si usted fuera el ojo de Dios. Entonces, hay otros conceptos que se han usado de pluriverso, que son una ruptura con la noción del universalismo occidental. Y este concepto de pluriverso ha sido desarrollado por pensadores y pensadoras del sur global. Aimé Césaire, el autor, creo que hablamos de él ayer. ¿Ah?
No, de César es... Aimé Césaires. Es valiense, ¿no? O... Es martiniquense, un hombre negro del Caribe, era el maestro de Frantz Fanon, fue el maestro de Frantz Fanon, que escribió un libro que yo se lo recomiendo, se llama Discurso sobre el colonialismo, está publicado por ACAL, aquí en Madrid, está publicado por ACAL. Ustedes pueden conseguir la edición española. Aimé Césaire decía, en ese libro está la carta de él de renuncia al Partido Comunista Francés en los años 50, que se llama Carta a Maurice Thorez. Maurice Thorez era el nombre del secretario general del Partido Comunista Francés. Y a mediados de los años 50, él dice, el libro se llama Discurso sobre el colonialismo, y está allí, esta carta que les estoy diciendo está allí publicada, donde él dice, yo no quiero un universalismo desincorporado, es decir, sin cuerpo, que borre mi particularidad. Ese universalismo que habla desde un no lugar, que borra todas las particularidades y habla como si no tuviera ninguna particularidad. Que es el cartesiano. Tampoco quiero un particularismo que me segregue, me amuralle del mundo. Yo tampoco me voy a afirmar un particularismo que me va a amurallar del resto del mundo. Yo quiero un universal que sea rico en todos los particulares. Es decir, él está diciendo, el nuevo universo de sentido tiene que ser el resultado, no puede ser el punto de partida, tiene que ser el resultado de un diálogo crítico entre la multiplicidad de particularidades de diversidad epistémica del mundo. Y eso ya no es un uni, eso es un pluri. Por eso el movimiento del universalismo al pluriversalismo. La noción de pluriversalismo la desarrolla un cubano radicado en Alemania, Forné Betancourt, quien la plantea por primera vez. Y esa noción de pluriverso, entendida como diversidad epistémica, es una salida a las encerronas del universalismo colonial imperial occidental. Porque aquí ya no es que uno define para todos, sino que entre todos definimos para todos. Otro ejemplo del pluri es Enrique Dussel, filósofo de liberación de América Latina, cuando él usa la noción de transmodernidad. Él dice, el horizonte hacia el cual nos debemos mover es un mundo donde otros mundos sean posibles, que es el lema zapatista. Un mundo donde otros mundos sean posibles, no un mundo donde solamente un solo mundo es posible, que es en el que estamos, que ha negado, ha inferiorizado y ha destruido todos los otros. Un mundo donde otros mundos sean posibles parte de la diversidad epistémica, de ese reconocimiento a la diversidad epistémica. Y ya, si vamos a hablar de democracia o de derechos humanos o de cualquier cosa, tenemos que entonces entrar en diálogos interepistémicos con diferentes pensadores y pensadoras críticas de diferentes culturas. Entonces ya no puede ser uno que define para todo, el hombre occidental y su conocimiento, el que decide qué es derecho humano, qué es democracia, qué es economía, qué es ciudadanía, qué es todo, ¿no? Sino que movernos a un mundo donde otros mundos sean posibles, donde se pueda entonces articular nociones de derechos humanos, de democracia, de economía, etcétera, que sean pluriversales, no universales. No de que uno define para todo. Los zapatistas son un ejemplo de ese pluriversalismo, porque ellos cuando el concepto de política zapatista, que es tojolabal es de los indígenas de Chiapas. El concepto de cultura zapatista tojolabal parte del principio de andar preguntando. Se hace política andando preguntando. ¿Qué significa el andar preguntando? Significa que ya yo no soy el uni que define para todos. Yo soy uno más, que ahora para poder hacer un programa de lucha común tenemos que entrar en un diálogo interepistémico con todos los condenados de la Tierra de México
Y el resultado de ese diálogo construye un nuevo universo de sentido que va a ser pluriversal, no universal, porque no va a ser uno que va a definir para todos. De manera que yo ando preguntando. Yo hago política en el concepto de andar preguntando, de que yo no tengo la verdad, de que yo, desde mi particularidad, no puedo imponer la mía a los demás, y que tengo que entrar en un diálogo con toda la gente, los condenados de la tierra de México, para hacer entonces un programa de lucha política antiimperialista, antipatriarcal, anticolonial, anticapitalista, pero ya que sea un programa de lucha que sea el resultado de ese andar preguntando. Ya nadie puede pararse a priori y decir, ok, el programa es este, y tú súmate a mi programa, porque yo tengo la verdad y sé que es lo mejor para ti. Ese es el andar predicando. Y el andar predicando es la política, como se entiende en Occidente, que es cristianocéntrica, es misionera. Yo tengo la verdad, yo sé que es lo mejor para ti, y tú vota por mí o vente a mi partido y intégrate aquí, porque aquí está la verdad. Ese es el andar predicando. Porque tú tienes la verdad a priori y tú vas por el mundo predicando tu verdad. Tú sabes, yo sé que es lo mejor para ti porque mi verdad, mi epistemología es superior a la tuya, tú eres inferior a mí. Y ese es el andar predicando. Que es una secularización de la cosmogonía cristiana en la política, de izquierda y de derecha. Aquí no hay excepción. Los zapatistas nos muestran otra manera de pensar la política. Cuando ellos dicen, olvídate de esto de andar predicando, es andar preguntando. La política es andar preguntando, no es andar predicando. Y el andar preguntando plantea otro sentido a la política, porque ya no es universal, uni-versal, ahora es pluri-versal. El andar preguntando es un concepto de pluriverso, de crear pluriverso, no de crear universo, uno que define para todo el mundo. Pongo esos tres ejemplos, Dussel, Césaire y los zapatistas, para mostrar otra manera de pensar lo universal, que ya deja de ser uno que define para todos, sino que entre todos definimos para todos, es decir, pluriversos de sentido. ¿Qué tiene que ver toda esta discusión con la migración? Los que no estuvieron ayer probablemente estén muy perdidos. No, pues yo empecé hablando ayer diciendo que la palabra migración es muy problemática. Muy problemática. Y elaboré bastante sobre eso, no puedo repetirlo. Porque es un tipo de concepto que nos lleva al abismo. Porque perdemos de vista toda la diversidad de experiencias migratorias y no migratorias. Algunas que le llamamos migración, que no tienen nada que ver con migración, pero le llamamos migración porque vemos esos sujetos como siempre foráneos. Pero hay gente que ha estado aquí toda la vida, por siglos. Pero se les llama casi como si fueran migrantes. Se usa la palabra hasta migrante. Y hay otros que llegaron ayer, que son en números enormes, y nadie les llama migrantes. ¿Se acuerdan? La discusión. Y rompíamos la categoría migrante entre sujetos coloniales raciales de un espacio imperial, los que migran y se convierten en blancos y los que migran y se convierten en sujetos coloniales. ¿Se acuerdan? No puedo repetir la discusión, pero eso te muestra de que ya no puedes hablar de la migración. ¿Qué es eso? Es que hay, ¿de qué me habla? Número 1 y número 2, discutíamos las teorías de migración, cómo las teorías de migración se montan desde el punto de vista de la experiencia migratoria desde la zona del ser, de un europeo que migra a otro espacio imperial. Las migraciones europeas a Estados Unidos, sobre todo. Pero lo que significa estar localizado en la zona del no ser, como migrante o como no migrante, no importa, eso no aparece teorizado en las teorías de migración. Eso lo discutimos ayer con mucho detalle. Decíamos que las teorías de migración, tanto las asimilacionistas como las del pluralismo
cultural están pensadas desde esa experiencia de un europeo que cuando llega al otro país es visto como otro blanco más y vive privilegio racial. Y cómo luego se usa la analogía de estas teorías de migración para luego extrapolarla a la experiencia de sujetos que cuando llegan al espacio imperial no son vistos como blancos. Son vistos igual que un sujeto racial de ese espacio metropolitano que lleva ahí siglos. En el caso de Estados Unidos se ve como otro negro más, o como otro mexicano más, o como otro chino más, o como otro indígena más. Y en el caso de España, los sujetos raciales de larga duración es el moro y el gitano. Y los migrantes que llegan del sur son moroificados o gitanizados. Y se les extrapolan las categorías raciales, el imaginario racial que había contra el moro o contra el gitano a estos nuevos migrantes. Eso es lo que yo llamo la experiencia del migrante colonial. Para diferenciarlo de aquellos migrantes que cuando llegan al espacio metropolitano se incorporan como otro blanco más. Y ahí las teorías de asimilación o pluralismo cultural aplican para esa experiencia. Pero colapsan, esas teorías colapsan para entender la experiencia de sujetos que están en la zona del no ser, cuya humanidad no es reconocida, que son vistos por debajo de la línea del humano. Y ahí el sistema usa métodos de gestión de conflictos muy diferentes, que es vía la violencia y la desposesión descarada. Que es muy diferente a la zona del ser, donde los conflictos se gestionan con métodos de regulación, es decir, extensión de derechos humanos, derechos laborales, derechos de la mujer, etcétera, discurso emancipatorio, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera. Pero esos métodos de regulación y emancipación colapsan cuando el sistema brega o está enfrentando sujetos que son clasificados debajo de la línea del humano. Y ahí es la violencia descarada y la apropiación y desposesión descarada y el sálvese el que pueda. Y por eso es que las teorías de migración construidas desde el punto de vista de la experiencia histórico-social de sujetos que están movilizándose o moviéndose dentro de la zona del ser, colapsan para entender la experiencia de sujetos clasificados en la zona del no ser. Tanto aquellos que no son migrantes, es decir, que están en ese espacio metropolitano como sujetos coloniales, no porque hayan migrado, sino porque han sido colonizados allí y han estado allí por siglos, como aquellos que llegan como migrantes y son clasificados no como blancos, sino como otro sujeto racial inferiorizado de ese espacio imperial. Tienes que tener una teoría que dé cuenta de esa diversidad de experiencia. Si no tiene una teoría que dé cuenta de eso, entonces caemos en un tipo de colonialismo en las teorías de migración desde la izquierda, ¿no? O desde las ciencias sociales. Y caemos en el tipo de caricaturización de que, bueno, si los europeos llegaron a Estados Unidos y después de 1 o 2 generaciones experimentaron ascenso social, ¿por qué los negros y por qué los latinos y por qué los indígenas no han logrado eso? Ah, bueno, pues es que tienen un problema de la cultura, son atrasados, tienen un problema con rasgos culturales o genéticos. ¿Te fijas? Se extrapola la analogía de migración de la experiencia de un europeo a la experiencia de sujetos que viven una cosa muy diferente, porque son racializados, son inferiorizados. Y eso plantea que el sistema va a gestionar conflictos de otra manera, que no va a pasar por códigos de derechos ni de emancipación, sino que va a pasar por la violencia y la apropiación. Y por tanto, esos sujetos van a vivir algo muy distinto. Decíamos ayer que el sueño americano se monta sobre los hombros de la pesadilla americana. El American Dream se monta sobre el American Nightmare. No hay American Dream sin el American Nightmare. El American Nightmare, ¿qué es? El genocidio contra indígenas, el robo de sus tierras, la esclavización y el apartheid de los negros,
la encarcelación masiva de jóvenes negros y latinos, la colonización de territorios del norte de México, la colonización de Puerto Rico, la colonización de países en el Pacífico, de las Filipinas, etc. Entonces el American Dream se monta sobre los hombros del American Nightmare. No hay American Dream, porque el American Dream es un sueño blanco. Es el sueño realizado para los europeos que migran a Estados Unidos. Y se monta sobre los hombros de la pesadilla americana. No puede haber American Dream sin American Nightmare. Los privilegios que tienen los blancos es a costa de la esclavización de negros, a costa del genocidio de los indígenas, a costa de la colonización de los latinos. Sin eso no habría American Dream, porque ¿de dónde van a distribuir tierras baratas a los migrantes europeos? ¿De dónde eso podía salir eso? ¿De dónde puede salir la riqueza para industrializar los Estados Unidos si no es de la esclavitud? ¿De dónde podía salir la riqueza de minas de oro, de agrícola, etcétera, si no es de haberse colonizado el norte de México? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el American Dream se monta sobre el American Nightmare. Y lo mismo ocurre aquí. Lo mismo ocurre en Europa. Los privilegios que se han vivido aquí es a costa de la pesadilla que se ha vivido aquí y en otros lugares del mundo. Decíamos ayer que a partir de la Ley de Derechos Civiles del 64 vino el informe de Moynihan en el 65 con un nuevo discurso racialista, porque ya se hace ilegal el racismo biológico. Recordemos cómo el racismo biológico que nace de Sepúlveda, de pueblos sin alma, y se seculariza en el siglo XIX a pueblos sin el ADN humano, con la biología, y luego el discurso de las casas, bárbaros a cristianizar, que se seculariza con la ciencia social y la antropología del 19, cuando la nueva autoridad del conocimiento ya no está en la iglesia, sino en la ciencia, ¿no? A primitivos a civilizar, ¿no? De pueblos sin alma a pueblos sin ADN en la biología, de bárbaros a cristianizar a primitivos a civilizar con la ciencia social y la antropología. Ahí tienen las dos vertientes del discurso racialista occidental, la biológica y la culturalista. El racismo biológico y el racismo cultural. El racismo biológico fue derrotado políticamente por el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos. Lo que no quiso decir que desapareciera el racismo. Lo que hizo fue que el racismo se reconstituyera con nuevas formas, con el racismo culturalista. Y mencioné el informe de Moynihan como un ejemplo de eso, cuando dice que la pobreza de los negros americanos en el año 65 no es que provenga del apartheid, no es que provenga de la historia de la esclavitud, no es que provenga de la discriminación racial institucional en los Estados Unidos, sino que es que ellos tienen un rasgo cultural que viene del occidente de África y que se transfiere a las Américas, en el cual las mujeres producen hijos solas como conejos sin un hombre en la casa. O sea, un argumento totalmente sexista, racista, ¿no? O sea, ahí viene el discurso culturalista. Como reemplazo del biologista, porque el biologista ahora ante la ley es visto como ilegal, como... Entonces luego sigue con las nuevas formas, como fuimos del colonialismo al neocolonialismo a nivel internacional, fuimos del apartheid al neoapartheid a nivel doméstico. Y este neoapartheid aparece con formas multiculturales. Es decir, con nuevos métodos de dominación colonial a nivel internacional, por eso el neocolonialismo, y con nuevos métodos de apartheid a nivel doméstico. Y esos métodos pasan por el complejo industrial carcelario de los Estados Unidos, poniendo toda una generación de millones de jóvenes negros y latinos en masa en las cárceles.
pasa, por eso el racismo es institucional. Así fue como empezamos el curso ayer. No es un prejuicio o un estereotipo de un individuo, ¿no? Es instituciones, ejerciendo efectos sociales sobre grupos de personas. Y tiene un rostro multicultural, porque ahora ya no pueden hacer supremacía blanca como antes. O sea, ahora hacen lo mismo con un rostro multicultural. Donde tiene una mujer negra invadiendo Irak, dando la cara de la invasión de Irak. Un hombre mexicano, de origen mexicano, pasando las leyes de tortura de Abu Ghraib. Alberto González, secretario de Justicia de Estados Unidos. Condoleezza Rice, la secretaria de Estado bajo Bush. Y ahora tenemos hasta un presidente negro. Todo eso tiene que ver también con los cambios demográficos en los Estados Unidos, donde los blancos se están haciendo cada vez una minoría demográfica. Y la mayoría en crecimiento son los latinos. Al punto que de aquí a 2 o 3 décadas, ya el censo de población americano predice que los blancos van a ser una minoría demográfica en todo el país. Ya son minoría demográfica en el 80% de las zonas urbanas de Estados Unidos. Entonces, de lo que estamos hablando es de un proceso donde la supremacía blanca se recicla con nuevas formas de dominación, más sofisticadas, más camuflajeadas, pero haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Y lo mismo ocurre acá en Europa Occidental. Porque el mismo proceso en el caso de Inglaterra, con el movimiento de derechos civiles, cuando se cambia la ley, se hace el Race Act del año 65, se instaura un nuevo racismo, un nuevo discurso racista, que no es nuevo, es viejísimo, porque está ya desde Bartolomé de las Casas, que es esa vertiente culturalista del racismo, donde la palabra raza no aparece. Ya tú no dices, estos negros están en pobreza porque tienen una genética o un nivel de inteligencia inferior al blanco. Ahora dicen, no, es que tienen un rasgo cultural, o es que su cultura, o es que son perezosos, o sea, pasa por la discusión cultural sin hablar de raza. Y eso es lo que se llama el racismo culturalista, que como está ilegalizado el viejo discurso racista biológico, ahora se acude a un discurso más eufemístico para decir lo mismo. Y el racismo culturalista entra ahí como una manera de sustituir los viejos discursos racistas biológicos que hoy día ante la ley aparecen como políticamente incorrectos. Pero eso es un resultado de la lucha de los derechos civiles y el impacto mundial de esa lucha. Entonces, dentro del territorio europeo hoy, con la fuerte presencia de migrantes de las ex colonias, hoy día tenemos nuevamente la discusión de qué es Europa, qué es ser un europeo, quién lo define. Y entramos en el terreno del multiculturalismo, que criticábamos como una versión problemática de cómo la supremacía blanca gestiona ahora el poder. Ante la realidad de que tiene grupos sociales etnorraciales que son diferentes dentro del espacio, se acuña el término multiculturalismo como una manera de yo reconozco tu identidad, pero la vacío de contenido. En otras palabras, te doy dinero para que brinques y saltes en tu carnaval, pero no me cuestiones quién manda aquí. Aquí hay dinero para tu carnaval, vete, brinca, salta y quédate feliz allí. Pero no cuestiones quién manda. No cuestiones el status quo se queda igual.
Ese es el multiculturalismo que se maneja hoy en Europa Occidental y en los Estados Unidos. Fíjate que ese multiculturalismo está, la premisa es el universalismo, porque hay uno que es el que define para todos, que te va a reconocer en tu identidad a su manera. La identidad vacía de contenido. Yo te reconozco a ti como de Guinea Ecuatorial, y tú eres de Ecuador, y tú eres de allá y de acá, y mira, haz tu carnaval, haz tu fiesta, no hay problema, pero no cuestiones quién manda. A mí no me interesa qué tú piensas que es lo mejor para ti. A mí no me interesa saber qué tú piensas, qué forma de democracia tú piensas. ¿Cuáles otras visiones tú tienes? No me interesa ese diálogo. Lo que me interesa es que tú te quedes quieto en tu lugar, aceptes tu lugar, y para neutralizarte reconozco tu identidad, brinca y salta en ella, pero no cuestiones nada más. ¿Me sigue? El movernos de ese universalismo, de que uno define para todos, al pluriversalismo, significaría no vaciar de contenido las identidades. Significaría entonces asumir las identidades en toda su plenitud, que eso incluye también su visión de mundo, su epistemología, el pensamiento crítico que nace de allí. Y entrar entonces en unos diálogos horizontales, interepistémicos, para pensar y repensar qué significa democracia, o qué significa derechos humanos, qué significa cualquier cosa, o feminismo, que discutíamos todo esto ayer. Para imprimirlo de pluriversalismo, tenemos que producir conceptos pluriversales de derechos humanos, democracia, economía, política, lo que tú quieras, pero a partir de la diversidad epistémica y de los diálogos interepistémicos. No es posible producirlo con la vieja epistemología de que uno define para todo, que es lo que ha sido hasta ahora. La visión del hombre occidental, de lo que es democracia, de lo que es derecho humano, de lo que es economía, decide y define para todos. Pero ¿qué pasa si entramos en diálogos interepistémicos con todos esos sujetos que ahora conviven en este espacio? Y empezamos a construir juntos pluriversos de sentido. No uno que define para todos. Ya el tema de la migración ya se te transforma en otra cosa. Pues ya no es que el migrante llega aquí y lo vamos a incluir a lo mismo. Lo incluyes a lo mismo, lo colonizas. Porque lo estás incluyendo no desde el somos iguales porque somos diferentes, que es el lema zapatista que hablábamos ayer, sino desde la igualdad abstracta. Yo no reconozco tu diferencia, yo simplemente te borro tu diferencia para entonces hacerte un igual formalmente a mí, que en la práctica nunca lo vas a hacer. ¿Me sigue? ¿No se entiende o se entiende? En la práctica nunca lo vas a hacer, pero yo te reconozco formalmente como un igual, la noción de igualdad de la Revolución Francesa. Pero si usamos la noción de igualdad de la Revolución Zapatista, de que somos iguales porque somos diferentes, entonces tenemos que reconocer que la igualdad pasa por ese reconocimiento, primero a nuestras diferencias, a nuestra diversidad epistémica. Entonces desde ahí podemos tener un diálogo horizontal de igual a igual. Cómo tú piensas ciudadanía, como yo la pienso. Cómo tú piensas derecho humano, como yo lo pienso. Cómo tú piensas democracia, como yo lo pienso. Entonces ver cómo de ahí podemos construir mundos que sean, donde otros mundos sean posibles. No donde uno se impone sobre los otros. Entonces ya el proyecto del asimilacionismo republicano francés, donde yo te hago igual a mí, borrándote en toda tu partitura. Tú te tienes que hacer igual a mí y eso significa que te tienes que afrancesar, que tienes que dejar tu cultura, tu religión, tu visión, tu epistemología de lado, porque es inferior a la mía, yo francés, y que te asimiles a lo francés. Ese es el sistema republicano francés.
O el sistema multicultural británico, que es, pues yo reconozco tu identidad, tu diferencia, que también está aquí en España, de hecho, pero no cuestiones quién manda aquí. ¿No? Yo creo que desde Galicia eso se ve claro, ¿no? ¿O no? Sí. Y ese es el multiculturalismo liberal. Tú brinques y salta en tu carnaval allá, haz tu museo, haz tus cosas, habla lo que tú quieras por ahí, pero mira, aquí mando yo. No cuestiones quién manda. El españolismo, el nacionalismo español decide. Y además define quién es el nacionalista y quién no. Porque ellos no lo son, ¿no? Ellos siempre hablan desde el punto cero cartesiano. Siempre se habla desde el punto cero cartesiano. Desde un no lugar. Desde la objetividad como neutralidad, ¿no? Nacionalistas son ustedes. Aquí nadie es nacionalista. ¿No? Pero eso que ocurre aquí ocurre a escala mundial. Y ocurre de manera agravada, como decíamos ayer, subrayando la palabra agravada, por la opresión racial que se da en los pueblos del tercer mundo, o en el tercer mundo dentro del primer mundo. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta es la discusión epistemológica del universalismo. Que empezamos con Descartes, llegamos hasta Marx, ¿no? Uno que define para todo. En este caso, el hombre europeo occidental, Las implicaciones que eso tiene para la discusión sobre los temas de migración. Integración, ¿qué es eso de integración? De que este de acá borre toda su cultura, su particularidad, su lengua y todo, y se haga como el de acá. Eso es integración. La integración del otro, qué progre. Pero yo te borro en tu particularidad. Te tienen que hacer un igual a mí, como condición de posibilidad de hablar de igualdad. En otras palabras, deja de ser tú. O, está bien, no te quieres integrar acá. Entonces aquí está el dinero, haz tu carnaval, pero hasta ahí llegamos. No me cuestiones quién manda aquí. Esos son, entre ese, inclusión e exclusión. Observen estos dos términos. Inclusión e exclusión. Hay que pensar más allá de estos dos términos. Porque mientras sigamos pensando en los excluidos y los incluidos, estamos atrapados en el modelo universal de que es uno el que define quién es incluido y quién es excluido. Y no nos estamos saliendo del paradigma. Porque tan problemático es la inclusión como la exclusión. Si tú eres incluido para ser parte de lo mismo, borrándote en tu particularidad y en tu diferencia, te colonizaron. Y si eres excluido, estás colonizado también. Entonces estamos entre dos alternativas que no son alternativas, que son parte del problema, no parte de la solución. Entonces hay que pensar más allá de la inclusión y la exclusión. Y el más allá es el pluriverso, es el entendernos como desde la diversidad epistémica. Es decir, de que desde esa diversidad epistémica entonces dialoguemos de igual a igual. Y en todo caso se decide entre todos. Y nadie puede venir a imponerle al otro las decisiones. Y cada pueblo tiene su derecho a la autodeterminación. Y el día que quiera separarse, pues que se separe. Ya eso es otra conversación. Ya eso no es inclusión, exclusión. Porque la inclusión y exclusión está dentro del paradigma del universalismo, uno que define para todos. ¿Quién es excluido y quién es incluido? Pero el más allá de inclusión y exclusión, el más allá de la asimilación como inclusión o el multiculturalismo como exclusión,
sería el pluriversalismo. El no vaciar las identidades de contenido, el mantener el contenido en las identidades, el mantener las diversas visiones y desde ahí dialogamos. El somos iguales porque somos diferentes, no el de que somos iguales en abstracto. Fíjense que comenzamos con una discusión filosófica abstracta y mira dónde terminamos. Las implicaciones que tienen estos paradigmas del universalismo y la solución del pluriverso en toda la discusión de cómo pensarnos políticamente y de cómo pensar nuestra relación con otros que no son iguales a nosotros, son diferentes, y cómo desde allí producir algo distinto, que no sea ya la colonización de la exclusión o la colonización de la inclusión. Por eso les decía ayer, paciencia, porque esto pareciera no tener nada que ver con la migración y con los temas de migración, pero tiene todo que ver. Porque si tú montas un modelo para bregar con los temas de migración y con los migrantes aquí desde el universalismo, cuyo paradigma pasa por el tema de inclusión o exclusión, estamos en lo mismo. Estás en un proyecto colonial, con las mejores intenciones del mundo. Pero siempre está el tema de quién decide. En el universalismo es uno que decide para todo. Y decide incluirte o decide excluirte. Te incluye como asimilación o te excluye como multiculturalismo. Pero ambos modelos son problemáticos, son modelos coloniales. Y el más allá de eso sería pensarnos desde los pluriversos de sentido epistemológico, desde la diversidad epistémica, desde los diálogos interepistémicos, desde la ecología de saberes que habla Boaventura de Sousa Santos. Y el montar proyectos políticos de ciudadanía, de igualdad desde la diferencia. Y desde la diferencia epistemológica, no simplemente la diferencia de que te vistes distinto o de que tú bailas distinto, sino desde la diferencia epistemológica. Poder trabajar y vivir juntos desde la diferencia epistemológica. El modelo que está propuesto por los pueblos indígenas de América Latina es muy interesante para mirarlo, no para imitarlo. Porque en América Latina se han planteado y han cambiado constituciones en Ecuador y Bolivia bajo el lema de sociedades plurinacionales. El reconocimiento de que no hay tal cosa como Estado-nación, que eso es una gran ficción. Que somos varias naciones conviviendo dentro de un Estado. Y que esas varias naciones tienen visiones de mundo distintas. Y que entonces para poder vivir juntos tenemos que partir de la diversidad epistémica y entonces dialogar de igual a igual. No de que uno decide para todo el mundo. Ya eso es una noción de pluriversalismo, la noción de sociedades plurinacionales. Y ahí tienes algo para pensar. No para imitar, pero algo que te puede servir para pensar lo que ocurre acá. Yo, igual pecando de eurocéntrico, te quería hacer una pregunta. Bueno, Aquí no hay pecado, ¿viste? No vale. Entonces, bueno, entendiendo que o en una dialéctica entre individuo y comunidad, claro, por eso te digo, o sea, y entendiendo que toda comunidad, a ver si llego a donde quiero llegar, entendiendo que toda comunidad también en su interior mantiene relaciones de poder, y también hay jerarquías, y también hay dentro de una misma comunidad, esas relaciones de poder jerárquicas, a la hora de promulgar políticas o normativas, ¿qué es más importante? ¿Defender o qué es, qué es más importante? O, bueno, no sé.
defender al individuo o defender a la comunidad. O sea, y te pongo un ejemplo concreto, por ejemplo, como desde una élite burguesa tú puedes defender la comunidad o el uniformizando a la comunidad catalana, por así decirlo, gallega, sabiendo que esa uniformización parte de la élite dentro de esa comunidad, sin respetar a los individuos, a la diversidad individual que pueda haber dentro de esa misma... ¿Sabes? No sé si me estoy explicando bien, ¿vale? O sea, ante esa dicotomía que a lo mejor también hay que quebrarla y hay que romperla, como esta de inclusión. Bueno, mira, la noción de individuo no es una noción moderna, ¿no? Y hay, por ejemplo, pueblos que no tienen en su lengua la idea de individuo, donde se piensan como un nosotros, siempre. Pero yo diría que frente a una comunidad que oprime otra comunidad, se privilegia como regla, como tendencia, la comunidad sobre el individuo. Frente a una comunidad que oprime individuos, se privilegia el individuo sobre la comunidad. O sea, más o menos, sí, depende del contexto, claro. en otras palabras. Hay momentos donde se privilegia la comunidad y otros momentos se puede privilegiar el individuo, pero todo depende de los contextos. Claro. Porque en ciertos contextos privilegiar al individuo sobre la comunidad puede ser muy colonial. Claro. Y en otros contextos privilegiar lo comunitario sobre lo individual también puede ser muy colonial. Depende mucho de los contextos y de quién y desde dónde se están produciendo los proyectos políticos comunitarios o el llamado a derechos individuales, o ¿entiendes? Depende. Tú puedes agarrar derechos, privilegiar una comunidad que oprime a otra comunidad, puede la que domina utilizar individuos acá dentro de esta comunidad para torpedear a esta como parte del interés de esta seguir oprimiendo a esta, ¿entiendes? Ahí el individuo se convierte en un instrumento de la comunidad opresora sobre esta comunidad. ¿Se sigue? Ahora, tú puedes tener una situación donde, desde el punto de vista de una comunidad que oprime, está oprimiendo ciertos grupos dentro de su propia comunidad, pues puede haber un reclamo de derecho al interior que sea... O sea, depende mucho de los contextos. Estas cosas no se pueden universalizar ni decir a priori esto se prioriza siempre o esto se prioriza siempre. Eso depende mucho de qué estamos hablando en la concreta. Claro. Definitivamente los nacionalismos en general tienden a homogeneizar, ¿no? Hay una tendencia a homogeneizar en el nacionalismo. Pero siempre hay el nacionalismo opresor y el nacionalismo oprimido. El nacionalismo oprimido siempre busca maneras de liberarse de esa opresión y tiene un rol progresista en esa situación. Pero ese mismo nacionalismo oprimido, una vez es victorioso, se puede convertir en opresor si no resuelve la heterogeneidad interna, si no resuelve los conflictos internos y no reconoce esa heterogeneidad. Un par de preguntas. Dentro de estos genocidios epistemicidios de los que hablas, a mí se me ocurre que como un siglo después o siglo y medio después, con la introducción de la revolución industrial y todo esto, si todo el proceso que se dio de que los saberes artesanales, gremiales, las manufacturas, todo eso se fue al garete y conllevó a que muchísima gente pues fuese hacinada y recluida en talleres, etcétera, etcétera, trabajo de mujeres y niños durante horas, si eso se podría ver también como un cierto epistemicidio. O sea, por una parte la ruptura de esos saberes, ya no hay tradición oral de todo esto, y por otra parte, sin ser genocidio concreto, sí que a largo plazo ha dado unas condiciones de vida muy deplorables que en comparación con grupos privilegiados lleva, o sea, a eso, a condiciones, pues no sé, casi esclavistas o lo que sea, eso por un lado. Y por otra parte, cuando hablabas de todo el tema este de la encomienda y todo esto, ¿cómo analizarías tú el periodo de ese siglo y medio de las reducciones jesuítico-guaraníes en el continente americano? Es decir, gente que, bueno, la orden jesuita que llega allí y
como mal menor, entre comillas, a la encomienda y como mal menor a ser esclavizados por portugueses, meten a los indios en estas reducciones, que incluso pues, Carlos III, tiempo después, llega a entrarle bastante miedo, dado todo el poder que llegaron a tomar, y bueno, decide expulsar a la orden de Ainhoa. O sea, ¿cómo lo explicas? En el sentido de que, por un lado, yo creo que sí que se rompe con la cultura de los indios guaraníes, pero por otra parte, de no haber entrado en estas reducciones, pues quizás su destino hubiese sido otro muy diferente, incluso llegando a exterminarse por completo. Como pues esos dos procesos, por un lado revolución y por otro la reducción. Bueno, la revolución industrial, bueno, primero que nada hay que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de revolución industrial, porque la revolución industrial, hay un gran mito sobre la revolución industrial, que se atribuye la revolución industrial a Occidente, a Inglaterra. Y en realidad la revolución industrial ocurrió antes, en Asia y en China. Es decir, había industrialización en Asia y en China en el siglo XVII y XVIII, antes de los europeos. Y lo que hace Inglaterra es colonizar la India y destruir la tecnología industrial de la India, robársela y establecerla en Manchester, Liverpool, Londres y en las ciudades donde hicieron la llamada revolución industrial. Pero la revolución industrial no es otra cosa que un gran robo, porque lo que hicieron fue destruir la industrialización de la India, robarse la tecnología, implantarla en Inglaterra y luego destruir la otra competencia que era China a través de la guerra del opio, destruir toda la base industrial de la China y transformar estos países en exportadores agrícolas. Entonces, de manera de que la idea de la revolución industrial hay que ponerla en cuestión. Hay un libro muy importante de John Hobson, el nieto del que escribió el clásico llamado Imperialismo, de John Hobson, que fue del cual Lenin escribió Imperialismo, fase superior del capitalismo. Fue el libro del abuelo de este señor, que se llamaba igual, John Hobson. Si tú miras el libro de John Hobson, está traducido por Crítica aquí en España. Hay un libro de él que muestra cómo la revolución industrial, el mito de la revolución industrial, y muestra cómo la China tenía una industrialización muy desarrollada hasta mediados del siglo XIX, que con la guerra del opio los británicos lo destruyen. Y claro, lo destruyen pues la competencia. Primero destruyen la India en el 18 y luego China en el 19 y luego llaman a free markets. Una vez monopolizan los mercados de producción industrial, pues son los únicos que producen, luego llamas a libertad de comercio, ¿no? Claro, cuando tú eres el que monopoliza el producto y tú llamas a libertad de comercio. Pero claro, antes de eso destruyeron la competencia. Y la competencia, hay que decirlo, la revolución industrial no es europea. La revolución industrial ocurre antes, en Asia. Incluso con dinero traído, bueno, con oro por lo menos traído de América antes. Sí. De las minas de Potosí y todo eso. Sí, con oro que termina allá, pero no termina como un proceso de que ellos estuvieran explotando, sino como parte de la compra de mercancía que se hizo en la época por parte de España a la China y a la India. Pues mucha de esa plata y oro terminó allá. Era como el Imperio Español pagaba por estas mercancías. Pero se podría ver como proceso de epistemicidio la destrucción de conocimiento artesanal, definitivamente. Conocimiento artesanal milenario aquí, que fue también destruido. Esos conocimientos fueron aniquilados. Y tu segunda pregunta era sobre el proceso en Paraguay. Pues sí, ese es un proceso que permitió, bueno, se creó una manera de un mal menor, porque igual era una forma colonial, pero tenía características donde daban más espacio a los indígenas a autogestionarse, pero
igual esa forma fue destruida. Fue destruida por Carlos III. Tercero, sí. Y sí, bueno, en ciertos momentos de la historia quizás era la única manera de que podían sobrevivir ante la situación. A lo mejor hubieran sido liquidados antes, no sé. O a lo mejor hubieran resistido exitosamente, tampoco sé. O sea, eso habría que verlo en la concreta. Es que yo leyendo así algo de eso, pues surge mucho la idea de que los jesuitas, a diferencia de otros muchos, pues trataron de aprender la lengua guaraní, sus costumbres, etcétera, etcétera. Pero claro, me parece también una visión ciertamente etnocéntrica en el sentido de que con un fin, lo que tú dices, muy concreto, de evangelizar, de colonizar, y que solo fue el primer paso, ese aprendizaje. Luego será todo bastante más... Entonces, claro, al final creo que también, no sé si verlo como un epistemicidio, pero que al fin, lo que me refiero, que al final esa tercera cultura, entre comillas, que puede ser lo jesuítico y guaraní, pues se llevó por delante muchos otros saberes, e incluso más cosas, o sea, formas de familia, formas de organización política. Claro, destruyeron todo lo que había ahí antes. Eso, desde formas de autoridad, formas de organización, comunales, etc., destruyeron todo. Y en eso los jesuitas participaron. Por eso es ser la izquierda dentro de la zona del ser, Claro. que sigue siendo colonial. Y los jesuitas serían eso, ese otro en la zona del ser que tenía políticas progres, pero seguía siendo colonial. Bueno, con relación a lo del asimilacionismo y el pluralismo ¿Lo del qué? cultural. Asimilación. Sí, el pluralismo cultural. Muchas veces en este máster hemos discutido, bueno, yo vengo de Washington, de Georgetown University. ¿De dónde? De Georgetown. Y bueno, con respecto a eso, muchas veces hemos discutido en este máster sobre las posturas asimilacionistas o pluriculturalistas. Multiculturalistas, por ejemplo, que hay en Canadá o en Estados Unidos también. Frente a eso, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, lo del affirmative action que hay en Estados Unidos, dentro de todo el contexto que ya has planteado? Bueno, el affirmative action fue una conquista del movimiento de derechos civiles para abrir espacio en las diferentes estructuras sociales, económicas, políticas, de educación universitaria, a sujetos coloniales dentro del imperio que antes tenían las puertas cerradas. Claro. De que era, vamos a ponerlo así, era un remedio, no era una solución, era un remedio. Y ante nada, preferible el affirmative action, que abrió espacio a sujetos de otras comunidades inferiorizadas dentro de Estados Unidos a entrar a estos espacios. Entonces, pero eso no es algo no es algo que tú conquistas y luego te acuestas a dormir y sigue allí. Es que eso ha estado contestado desde el principio. Y, por ejemplo, luego vino en los años 80 Reagan y pasó las políticas estas de discriminación invertida, donde decía que ahora el hombre blanco era discriminado porque las políticas de acción afirmativa lo discriminaban porque reducían el número de hombres blancos en las universidades, porque los hombres blancos antes eran 90% y ahora con la entrada de negros y de mujeres blancas, porque hay que decirlo, las políticas de acción afirmativa que produjo el movimiento de derechos civiles de los negros, latinos y asiáticos en Estados Unidos incluyeron siempre a las mujeres allí. Y las mujeres blancas se beneficiaron muchísimo de la enmienda de derechos civiles y de las políticas de acción afirmativa. Al punto de que antes las universidades eran espacios de hombres blancos. Las mujeres blancas tampoco entraban mucho, ¿entiendes? Entonces se beneficiaron muchísimo. Ahora hay muchas mujeres blancas en las universidades. Y en puestos de trabajo, en posiciones de poder, etc. Eso fue un logro de la lucha de derechos civiles de los negros y los latinos y los asiáticos en Estados Unidos. Eso no se habla mucho. Y no solamente no se habla, sino que se oculta. Y en ese sentido, pues han habido
derrotas de esas políticas, porque lo que ha habido ha sido la ilegalización de esas políticas en el estado de California, en varios estados. Pero eso comienza en los años 80 con Reagan, cuando él habla de reverse discrimination, discriminación en reverso, ¿no? De que antes el hombre blanco era el 95% del estudiantado o de los profesores en universidad, y ahora con las políticas de acción afirmativa se convierte en el 60-65%. Le dicen, no, somos discriminados. O sea, es el mundo al revés, porque el hombre blanco que ha discriminado contra las mujeres, contra otros grupos para entrar a estos espacios, ahora con las políticas de acción afirmativa entran todos estos grupos y ellos se declaran como discriminados porque ahora no son el 90%, sino que ahora son el 60%. O sea, una cosa bastante problemática, porque es aquel que tiene el privilegio el que ahora se queja de que, y que todavía lo tiene, porque sigue siendo la mayoría. Tampoco fue que las políticas de acción afirmativa cambiaran la realidad tan radicalmente. Pero igual vino la lucha de los blancos, hombres blancos, contra ese tipo de política a través de Reagan, al punto que se legalizó en varios estados de los Estados Unidos. Sí, sobre todo traía este tópico a consideración porque ha estado leyendo últimamente y ya está en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la demanda contra una chica de Texas que está demandando al gobierno por discriminación hacia una chica blanca porque no pudo entrar dentro de las cuotas de la universidad y en vez entraron gente, por ejemplo, de minoría. Entonces se siente discriminada, lo que estábamos hablando de las políticas de Reagan, de reverse discrimination y todo esto. Y además también te lo comentaba porque aquí quería que lo comentases también para los demás, porque yo creo que no quedó claro cuando discutimos al principio sobre la discriminación positiva y se hablaba sobre el modelo asimilacionista y que de repente la discriminación positiva era de todas maneras poner en guetos a personas o clasificar a personas con etiquetas o algo así, pero tú lo acabas de decir, si no es una solución, es un remedio, pero a nada mejor eso. Es mejor eso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Hubo controversia porque... ¿Hubo controversia dónde y cuándo? Aquí, porque teníamos... ¿Dónde es aquí? Aquí en el Malicia. No, en el máster. En el máster. ¿Sí? Clase. ¿Qué pasó? No, hubo controversia porque teníamos que discutir esto por mandato de la profesora, ¿no es cierto? Era una tarea. Una profesora que pasó por aquí. Claro. Y bueno, solo quería que tú nos elucides con respecto a eso y que quede claro la posición esta. Pero, qué era lo que se planteaba? Lo del asimilacionismo, que el asimilacionismo era mejor que el pluriculturalismo, en todo caso, que en el asimilacionismo no podían contemplar políticas de discriminación positiva, en todo caso. Bueno, ese es el modelo republicano francés. Quien dijo eso estaba repitiéndote ¿cómo te digo? La canción del modelo republicano francés, que es la idea asimilacionista de que desde la asimilación, entonces plantear la igualdad desde asimilarte a lo mismo, desde la aniquilación cultural de cualquier diferencia, y entonces tú te tienes que asimilar cultural, lingüísticamente, etcétera, a lo francés para entonces poder ser igual, ¿no? Entonces, si tú reclamas tu particularidad o derechos particulares, entonces tú eres visto mal porque entonces tú estás reclamando algún privilegio y te acusan de